Hola, este es otro vídeo en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Columbia. Hoy vamos a hablar de un significado único para sé. El objetivo de este vídeo es argumentar que el pronombre sé tiene una sola forma y por lo tanto un solo significado. Veamos primero lo que nos dice el paradigma de los pronombres en español. Cuando vemos el esquema, vemos que hay muchas formas, él, usted, ella, lo, la, que tienen una variación de formas. Todas son formas de tercera persona, singular, plural, masculino, femenino, pero también distinciones de caso, objeto directo e indirecto, sujeto. Además hay una distinción entre formas tónicas y formas átonas. Lo que llama la atención es que las formas con ese, sí y se son las únicas formas de tercera persona que no hacen diferencia entre masculino y femenino, singular y plural, y que solo hay una muy ligera diferencia entre la forma tónica y la átona, la vocal sí o se. La pregunta es ¿por qué? Pues para contestar a esa pregunta primero vamos a considerar un momento el fenómeno de deixis, que es una característica muy importante de estos pronombres. La deixis puede caracterizarse como la fuerza con la que el interlocutor recibe instrucciones para encontrar el referente del pronombre. Según la fuente de la que tengo esta cita, en García 1975, deixis es un elemento muy importante para saber cuál es el valor comunicativo de los pronombres. Según García, deixis tiene relación con el grado en que la identificación de un referente constituye un problema inferencial. Y las formas con deixis alta deberían de usarse cuando la identidad de un referente es problemática, o sea, menos obvia o muy relevante. Ahora, ¿cuáles son las formas con deixis alta? Pues son las formas con mucha información morfológica, como él, o usted, o las, o le, porque nos dan información sobre la persona, tercera, singular o plural, masculino o femenino, o el caso, si es dativo o acusativo, en términos tradicionales. Pero luego veremos que todo esto para el uso de sé no es relevante. Si pasamos a las formas con deixis baja, tenemos que llegar a la conclusión que las formas con deixis baja deberían de usarse cuando la identidad de un referente es menos problemática, o sea, cuando es obvia o irrelevante hasta cierto grado. Entonces, ¿cuáles serían esas formas que se caracterizan por una deixis baja? Pues las formas con ese, sí y se. Nos vamos a enfocar más en se, porque se evidentemente es la forma mucho más frecuente y es la forma que nos interesa en este vídeo. Y como vemos en el esquema, las formas, la se no distingue, quiero decir, es tercera persona, pero no hay distinción entre número, se indica tanto para singular como para plural, para masculino, para femenino, no vemos diferencias de caso. En las gramáticas tradicionales lo único que vemos es que hay un se reflexivo, un se pasivo y un se impersonal, pero esas diferencias no se ven reflejadas en la forma, porque todo es se. Entonces la pregunta es, ¿por qué las formas en ese, o por qué se no necesita más formas? Pues nuestra hipótesis, la que vamos a presentar en este vídeo, es que no tiene más formas porque no las necesita, no necesita otras formas. Si se tiene deixis baja, su referente, debe de ser obvio, fácil de encontrar o irrelevante. Entonces, cuando se usa se, esa es nuestra hipótesis, la instrucción del hablante para el oyente es no busques demasiado,
ya que su referente es obvio o irrelevante. Y vamos a considerar unos ejemplos de los diferentes usos de se en términos tradicionales, pero para demostrar que en realidad no hace falta toda esa diferencia gramatical. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el uso que tradicionalmente se llama el se reflexivo, y vamos a comparar con un evento transitivo normal como él lo lava. Cuando comparamos él lo lava con él se lava, lo único que vemos es que el segundo participante, lo, es intercambiado por se. Entonces, esto tradicionalmente se llama un se acusativo, pero en realidad lo que vemos es que el referente de se es igual a un referente ya reconocido, porque lo vemos o bien en un pronombre, pero en todo caso en la terminación verbal. Y cuando no tenemos pronombre, obviamente ya está en focus ese referente. De la misma manera, cuando estudiamos un caso tradicionalmente denominado se dativo. Por ejemplo, él le compra un libro, ahí tenemos un participante en foco, él, o la terminación verbal, el segundo participante es un libro, y entonces el tercer participante, tradicionalmente llamado dativo, es le. Pero ese le también se deja cambiar por se cuando el referente no es otro que el participante en foco, o sea, él. Entonces, en estos dos casos, llámese acusativo o dativo, no importa, se usa se porque su referente es obvio, es el participante en foco, es él. Vamos a pasar a los usos llamados pasivos, para demostrar una vez más que en realidad no hace falta. Vamos a ver dos ejemplos. Se quemó el dulce. Obviamente el dulce es el participante en foco y se nos indica en realidad que su referente no puede ser otro que el mismo que le da identidad a la terminación verbal, el dulce. ¿Y por qué no es otra persona? Pues lo sabemos también por la forma, porque si estudiamos otro ejemplo, se resolvieron los problemas, vemos por el hecho de que los problemas están en plural y la terminación verbal también, que efectivamente los problemas es la entidad bajo enfoque, en la entidad en foco. Entonces, se lo que nos dice es, no hace falta buscar más, no hay otro segundo participante que no sea el participante en foco. La instrucción que da se es la misma, no busques más. Pasemos ahora al uso llamado impersonal. Dos ejemplos. Se prohíbe fumar, o cuando se es viejo se está más solo. Aquí no tenemos sujeto gramatical, únicamente lo único que tenemos es la terminación verbal, pero no tenemos referente claramente en el contexto que sea el sujeto o el participante en foco. Lo único que tenemos es o bien fumar, o en el segundo caso, viejo o solo, pero obviamente estos no pueden ejercer el papel de participante en foco o referente de la terminación verbal. Entonces, lo que dice se es, pues, ese referente es irrelevante. Entonces, la instrucción al interlocutor es no busques más, no hace falta buscar más. Pues, para concluir este vídeo, cuando se usa se, la instrucción por parte del hablante es siempre la misma. No busques demasiado a su referente. Su referente es o bien el más obvio del contexto, el participante en foco, o es totalmente irrelevante. En ambos casos no necesitamos más información, ya que el mensaje de comunicado está claro. En otro vídeo voy a tratar de explicar cuál es la diferencia entre el famoso se pasivo, el llamado se pasivo, y la construcción pasiva normal, porque ya que se usa la construcción con ser más participio pasado. Dado que ambos
se usan supuestamente en español para expresar eventos pasivos, pero en realidad lo que observamos son dos formas diferentes. Entonces, esas dos formas diferentes deben de indicar mensajes comunicativos diferentes. De la misma manera, vamos a hablar de diferentes estructuras impersonales. Por ejemplo, la tercera persona del plural, el uso del tú impersonal, el uso del uno. Entonces, dado que tenemos tres o cuatro construcciones diferentes que tradicionalmente se llaman impersonales, por algo será. Pero para esto vamos a montar otro vídeo. Hasta entonces.